Hola, estimados amigos de la Asociación Jurídica de Etos. Los saluda Miguel Reyes. Soy abogado por la Universidad Privada de Piura. Actualmente soy socio fundador del estudio Viñolo y Reyes RS, abogados, encargado del área penal, procesal penal. Y soy gerente legal de la empresa minera Suma Gold Corporation SAC. Gracias por la invitación que me ha hecho la asociación. Y bueno, yo quería hablar en este corto tiempo respecto del tema de los penales, ¿no? Pero dentro de esto, específicamente, de qué es lo que está sucediendo con aquellas personas que están sometidas a procedimientos de extradición pasiva, a los cuales ya se les había determinado la extradición y estaba pendiente la ejecución, es decir, el traslado del Perú al país requiriente, ¿no? Entonces, en este contexto de pandemia en los últimos meses, hemos visto que se destapó algo que ya era de público conocimiento y me refiero al tema del hacinamiento en los penales, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo ha intentado una serie de fórmulas para descongestionar, para deshacinar los penales, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 1513 que dio una serie de medidas excepcionales para lograr el deshacinamiento. También tenemos que el Tribunal Constitucional en el expediente 5436-2014 PHC resolvió que existía un estado de cosas inconstitucional de manera permanente y crítica con relación al hacinamiento que se producía en los penales, sobre todo por falta de infraestructura, por falta de adecuado albergue y por falta de una adecuada provisión del servicio de salud, porque no podemos olvidar que una persona que se encuentra detenida, lo único que ha perdido es su libertad, pero no ha perdido sus derechos a la integridad y sus derechos a la salud. Esto inclusive lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este contexto, estuve revisando unos temas y vi con total sorpresa que el Estado se había olvidado, ¿no es cierto?, de aquellas personas que, como les repito, estaban solamente esperando que el país requiriente se los lleve, ¿no? En un contexto de una extradición pasiva. Ustedes saben que una vez que sale la resolución suprema que autoriza la extradición, ¿no?, de una persona, el Estado requiriente tiene 30 días para concretar el traslado de la persona. Y el artículo 522 del Código Procesal Penal establece que si hubiese alguna circunstancia que no le permitiese hacer el traslado en ese plazo, tiene 15 días adicionales más para llevárselo. Pero a partir del 15 de marzo que empezó la pandemia, ¿qué pasa con estas personas? Porque tenemos que se encuentran cerrados los aeropuertos, no hay vuelos internacionales. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Cómo queda su situación jurídica? Miren, en nuestro país ha habido ya un caso que lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Wong Ho Wing versus Perú. Y en este caso se estableció, ¿no?, que no se podía mantener privada a una persona con fines de extradición sin que existiese una debida justificación. De lo contrario, esto sería arbitrario, ¿no? ¿Por qué? Porque además la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que un proceso de extradición es un proceso previo a un juicio y no podemos olvidar que la persona goza de un estado siempre de presunción de inocencia. Entonces, en este caso, miren, el Estado peruano reconoció expresamente que el artículo 523 del Código Procesal Penal no establecía un plazo máximo de privación para la libertad de las personas durante el procedimiento de extradición pasiva, ¿no? Entonces, esta ausencia es lo que permite a las autoridades peruanas mantener a las personas que están en ejecución para su traslado privadas de su libertad. Pero eso, evidentemente, tiene que ser analizado a la luz de si resulta ser razonable esa detención. Para empezar,
las personas que se encuentran privadas de su libertad para un proceso que ya está solamente para ejecución, no son los culpables de que se haya producido el tema del COVID y de que esto haya impedido su traslado, ¿no? Entonces aquí tenemos ahora que existe un estado de imprevisibilidad, es decir, que no se sabe cuándo van a ser trasladadas estas personas. Entonces, este estado de imprevisibilidad, en los términos que ya estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ser analizado por los jueces frente a cada solicitud que haga una persona que desee obtener su libertad, porque no puede quedarse esperando de manera indefinida que se levanten que se reabran las fronteras y pueda ser llevado por el país requiriente. Entonces, mantener esta postura de que una persona no puede ser liberada pese al estado del cierre de las fronteras, pues resulta irrazonable y arbitrario. También tenemos que se argumentaría en todo caso que el plazo se encuentra suspendido, que este plazo de los 45 días se encuentra suspendido. Pero aquí, ojo, no debemos olvidar que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa 121-2020 CEPJ, donde establecía que la suspensión de plazos procesales y administrativos como consecuencia del estado de emergencia nacional no se aplican para el cómputo de las detenciones preliminares, preventivas u otras similares. Entonces yo considero que la detención preventiva con fines de extradición se encuentra dentro de la categoría de otras similares. Por lo tanto, frente a un pedido de liberación que haga una persona actualmente que está pendiente nomás de que se ejecute su traslado, creo yo que en un acto de justicia el juez debería conceder la solicitud y otorgarle su libertad. Eso es todo, amigos. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.